En el infierno del narcotráfico hay demonios viejos y conocidos, clanes que han existido por generaciones, pero en la última década, un nuevo diablo surgió de las cenizas de una guerra, un demonio más rápido, más brutal y con una sed de sangre insaciable. No buscaron negociar un lugar en la mesa del poder, llegaron para quemar la mesa y a todos los que se sentaban en ella. Esta no es la historia de un cártel, es la historia de un ejército narcoterrorista que apareció de la nada y puso al mundo de rodillas. Esta es la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Bienvenidos. Durante años, el mundo del narcotráfico en México pareció ser un duopolio dominado por la astucia del Cártel de Sinaloa y la brutalidad de los Zetas. Pero mientras ellos peleaban por las viejas glorias, una nueva fuerza se gestaba en las sombras, aprendiendo de sus errores y perfeccionando sus tácticas. El Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG por sus siglas, no es solo otra organización criminal, es una franquicia global del terror. En poco más de una década, pasaron de ser un pequeño grupo de sicarios a convertirse en la organización con mayor presencia en México, superando al Cártel de Sinaloa y con operaciones en los 5 continentes. Su historia está escrita con sangre, pólvora y una audacia nunca antes vista. Son pioneros en el uso de la propaganda en redes sociales, mostrando desfiles de vehículos blindados y ejércitos de sicarios con una disciplina marcial. Si estás preparado para conocer la anatomía de la organización que está redefiniendo la guerra contra las drogas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de ver no es para los débiles de corazón. La historia del Cártel Jalisco Nueva Generación comienza, irónicamente, como una rama del Cártel de Sinaloa. Durante la década de los 2000, una poderosa facción conocida como el Cártel del Milenio, liderada por la familia Valencia, controlaba el estado de Jalisco bajo la protección del legendario capo de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel. Uno de los hombres de confianza dentro de esta estructura era un ex policía michoacano, Nemesio Oseguera Cervantes. Sin embargo, en julio del año 2010, todo cambió. En un operativo en Guadalajara, Nacho Coronel fue abatido por el ejército mexicano. Su muerte creó un vacío de poder catastrófico y el Cártel del Milenio se fracturó en 2 grupos antagónicos, uno llamado La Resistencia y el otro, liderado por El Mencho. En ese caos, El Mencho vio una oportunidad. Mientras la Resistencia se aliaba con los Zetas, el cártel más temido y odiado de México por su violencia indiscriminada contra la población civil, El Mencho fundó su propio grupo con una estrategia de marketing genial y aterradora. Se presentaron ante el público no como narcotraficantes, sino como justicieros. Se autodenominaron los Matazetas. En septiembre del año 2011, el país quedó en shock. 35 cuerpos torturados, presuntamente de miembros de los Zetas, fueron abandonados en 2 camionetas en una avenida principal de Veracruz, un estado que sufría bajo el terror de ese cártel. Junto a los cuerpos, una manta firmada por el grupo Matazetas, CJNG, anunciaba que su guerra no era contra los civiles, sino contra la escoria. Fue su carta de presentación al mundo. Una declaración de guerra brutal, envuelta en un falso discurso de justicia social. Había nacido el Cártel Jalisco Nueva Generación, con su nombre ya forjado en sangre y su enemigo jurado, los Zetas. En su mira, el Cártel Jalisco Nueva Generación se lanzó a una campaña de conquista que no se parecía a nada que México hubiera visto antes. Su estrategia era una combinación letal de violencia desmedida, poder de fuego de nivel militar y una sofisticada guerra psicológica. Mientras el Cártel de Sinaloa prefería corromper y negociar, el Cártel Jalisco Nueva Generación optó por conquistar. Su expansión fue una auténtica campaña militar, invadiendo estados como Michoacán, Guanajuato, Colima y Zacatecas, y exterminando a los cárteles locales o forzándolos a someterse. La violencia se convirtió en su firma, su lenguaje. Perfeccionaron el arte del narcomensaje, dejando cuerpos desmembrados en plazas públicas, colgados de puentes o disueltos en ácido, siempre acompañados de pancartas que advertían a sus rivales y a las autoridades. No solo mataban, sino que convertían cada asesinato en un espectáculo macabro, diseñado para generar pánico y paralizar a sus enemigos. Pero su audacia llegó a un punto de inflexión, un acto que borró para siempre la línea entre un cártel de drogas y una organización terrorista. Ocurrió el 1 de mayo del año 2015. En respuesta a un masivo operativo del gobierno federal en su contra, llamado Operación Jalisco, los combatientes del cártel no se escondieron, contraatacaron. Y en un acto de guerra sin precedentes, utilizaron una granada propulsada por cohete, un RPG, para derribar un helicóptero Cougar del ejército mexicano. El ataque mató a 9 militares y conmocionó al mundo.
Nunca antes un cártel se había atrevido a atacar de forma tan directa y con tal armamento a las Fuerzas Armadas. Fue una declaración de poder absoluto. Demostraron que no solo eran traficantes, eran un ejército capaz de desafiar al Estado mexicano en un combate abierto y de infligirle bajas humillantes. Ese día, el cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que ellos jugaban con sus propias reglas. Paralelamente a su ofensiva militar, el cártel Jalisco Nueva Generación perfeccionó otra arma, la propaganda. Entendieron el poder de las redes sociales mejor que nadie. Mientras sus rivales operaban en las sombras, ellos buscaban los reflectores. Comenzaron a producir y difundir videos de una calidad casi cinematográfica. En ellos, mostraban convoyes interminables de camionetas blindadas con las siglas del cártel y a cientos de sicarios uniformados como si fueran fuerzas especiales, coreando el nombre de su líder y portando fusiles de asalto, ametralladoras calibre 50 y lanzacohetes. Estos videos tenían un doble propósito. Hacia afuera, eran una demostración de fuerza bruta para intimidar a los cárteles rivales y a las autoridades, mostrándoles el tamaño del ejército al que se enfrentarían. Hacia adentro, funcionaban como piezas de reclutamiento, atrayendo a jóvenes deslumbrados por el poder y el armamento. Pero su guerra psicológica era aún más compleja. A veces, publicaban videos de interrogatorios y ejecuciones brutales de sus enemigos. Otras veces, se mostraban repartiendo despensas, juguetes o dinero en comunidades pobres, intentando cultivar una imagen de Robin Hood y ganar una base social que los protegiera. Controlaban la narrativa, presentándose a sí mismos como un mal necesario, como los únicos capaces de traer orden a las regiones que conquistaban. Se convirtieron en maestros de la guerra de la información, una táctica tan letal como sus balas. El derribo de un helicóptero militar marcó un antes y un después en la historia del crimen en México. Fue la prueba definitiva de que el cártel Jalisco Nueva Generación era una amenaza de una nueva magnitud. Si esta crónica te está ayudando a entender la verdadera dimensión de este conflicto, déjanos un like para apoyar la continuación de estas investigaciones. Pero un ejército de ese calibre, con ese nivel de armamento y esa presencia nacional, necesita una cosa por encima de todo: dinero. Cantidades obscenas de dinero. Y el cártel Jalisco Nueva Generación construyó una maquinaria financiera tan eficiente y brutal como su brazo armado. Su modelo de negocio se centró desde el principio en las drogas sintéticas, principalmente la metanfetamina y el fentanilo, que ofrecen márgenes de ganancia astronómicos en comparación con las drogas tradicionales. Se convirtieron en los amos de la cadena de suministro. Controlan puertos clave en el Pacífico mexicano, como Manzanillo, a través de los cuales importan de forma masiva los precursores químicos provenientes de Asia. Una vez en México, operan megalaboratorios con capacidad para producir toneladas de metanfetamina y millones de pastillas de fentanilo a la semana. Pero su visión siempre fue global. A diferencia de otros cárteles más enfocados en el mercado estadounidense, el cártel Jalisco Nueva Generación estableció una red de distribución transnacional, creando alianzas con mafias en Europa, Asia y Australia, convirtiéndose en una auténtica corporación del crimen. Además, diversificaron sus ingresos de forma agresiva, se adueñaron del negocio del robo de combustible, conocido como huachicol, perforando ductos estatales y robando millones de litros. Practican la extorsión a gran escala, cobrando derecho de piso a industrias enteras, desde los productores de aguacate en Michoacán hasta los comerciantes y restauranteros en las ciudades que controlan. Son una sanguijuela que se adhiere a la economía formal para financiar su guerra. En la cima de esta pirámide de terror y dinero se encuentra un solo hombre, un líder tan poderoso como invisible, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Toda la identidad del cártel, su violencia, su disciplina casi fanática y su ambición son un reflejo directo de la personalidad de su fundador. El Mencho es un fantasma. A pesar de ser el hombre más buscado del mundo, con una recompensa de $10 millones ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, casi no existen fotografías recientes de él. Se dice que se esconde en las zonas serranas de Jalisco y Michoacán, rodeado de múltiples anillos de seguridad formados por sus sicarios más leales. Su historia es la de un criminal metódico y despiadado. Fue policía en Jalisco, conoce las tácticas del gobierno desde dentro. Pasó tiempo en una cárcel de Estados Unidos por tráfico de heroína, lo que le dio un conocimiento íntimo de su principal enemigo. A su regreso a México, aplicó una visión empresarial al crimen. Es conocido por su disciplina de hierro, castigando la traición y el fracaso con la muerte, pero también por premiar la lealtad absoluta. Ha sobrevivido a múltiples intentos de captura y ha visto caer a casi todos sus enemigos y aliados. A diferencia de El Chapo, que buscaba la fama, el Mencho busca la clandestinidad.
Es esta invisibilidad, combinada con su reputación de violencia extrema, lo que lo ha convertido en una figura casi mitológica, el señor feudal de un imperio que parece intocable. La historia del cártel Jalisco Nueva Generación es la crónica de una nueva era en el crimen organizado. Nacieron del caos, se alimentaron de la violencia y crecieron gracias a una visión empresarial global y a una maquinaria de propaganda aterradora. Son el producto de la fragmentación de los viejos cárteles, pero evolucionaron hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Un híbrido entre un ejército privado, una corporación multinacional y un culto narcoterrorista. Su ascenso meteórico no solo cambió el balance de poder en el bajo mundo, sino que ha planteado un desafío existencial para el Estado mexicano. Mientras su líder, el Mencho, siga libre y su imperio económico intacto, la sombra del cártel Jalisco Nueva Generación seguirá extendiéndose, reescribiendo las reglas de la guerra con cada cuerpo colgado de un puente y con cada video de propaganda que suben a la red. La brutalidad y la sofisticación del cártel Jalisco Nueva Generación son una realidad que no se puede ignorar. Si esta investigación te ha ayudado a comprender la magnitud de esta amenaza, la mejor forma de apoyar nuestro canal es suscribiéndote y compartiendo este contenido. ¿Hay algún otro cártel o personaje de esta nueva generación que te interese conocer? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final.